Brigitte Wagner estaba de pie en la terraza de su enorme villa, con una taza de café humeante entre las palmas de las manos. La fresca brisa otoñal agitaba las hojas doradas de los árboles que enmarcaban su propiedad. La mansión, situada majestuosamente en las colinas cercanas a Múnich, parecía sacada de un cuento de hadas. Pero a Brigitte le parecía más bien una jaula dorada. A pesar de su riqueza, a pesar de su grandeza, había un vacío en su interior que no desaparecía. Durante más de 2 décadas, Brigitte ha vivido con el desgarrador dolor de perder a su hijo Emil. Todo empezó un fatídico día, hace 22 años. Aún recuerda aquella mañana como si fuera ayer. Emil, su hijo de 5 años, corría delante de ella mientras recorrían los senderos de montaña en una excursión familiar. De su cuello colgaba su colgante favorito en forma de estrella, un regalo que ella le había hecho para que estuviera seguro. Casi podía oír su voz: «Mamá», gritó, mirando a su alrededor para asegurarse de que le seguía. Pero antes de que pudiera pestañear, desapareció por la cresta. Los equipos de búsqueda rastrearon la zona durante días. Su desaparición fue tan desconcertante como desgarradora. Lo único que quedó fue un colgante tirado en un estrecho sendero. Ni rastro de Emil, ni huellas, ni gritos de socorro, solo el colgante, que yacía tranquilamente en el suelo como si el mundo se lo hubiera tragado entero. Brigitte lo había intentado todo. Investigadores privados, anuncios, incluso llamamientos públicos en los periódicos. Pero nada. Con el paso de los años, su esperanza se fue convirtiendo en una desesperación silenciosa e implacable. Intentó ocultar su dolor bajo una apariencia benigna, tal y como el mundo esperaba que hiciera. La gente la conocía como una fría y calculadora mujer de negocios que tenía el pulso de su imperio y lo controlaba todo con mano de hierro. Pero cuando caía la noche y se apagaban las luces de su mansión, no era más que una madre cuyo corazón seguía buscando a su hijo perdido. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el rápido chasquido de unos tacones. La señora Weber, el ama de llaves, apareció en la puerta con el rostro inusualmente pálido. «Señora Wagner, me temo que ha ocurrido algo terrible», dijo, con la voz tensa hasta el límite. La mano de Brigitte se cerró instintivamente en torno a la taza de café y estuvo a punto de derramarla. «¿Qué pasa, Frau Weber?» «El colgante», dijo la señora Weber, respirando a tragos. «El que guardas en la caja fuerte, ha desaparecido». A Brigitte se le aceleró el corazón. Recuperó el aliento y, por un momento, todo pareció congelarse. El colgante, el único símbolo de Emil que le quedaba, había desaparecido. «Imposible», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Cómo es posible?» «Lo he guardado bajo llave. Nadie tiene acceso a él». «No lo sé, pero se ha ido». «¿Y?» «Hay algo más», vaciló la señora Weber, mirando a su alrededor como si la hubieran oído. Brigitte frunció el ceño y se le hundió el estómago. «¿Qué pasa?» «Vi a Han, el jardinero. Ha estado actuando extraño últimamente». «No confío en él, señora Wagner». Brigitte entrecerró los ojos. Jan, el joven que trabajaba en la villa desde hacía 6 meses. Era callado, discreto y rara vez hablaba más de lo necesario. Brigitte siempre encontraba algo casi inquietante en su silencio, pero no le daba importancia. Al fin y al cabo, solo era un jardinero. «¿Han?» repitió, con voz fría. «¿Estás sugiriendo que cogió el colgante?» El rostro de la señora Weber se contorsionó de fastidio. «No lo sé, pero estaba cerca de la caja fuerte. Le he visto, y más de una vez. Creo que deberíamos verle cara a cara». Brigitte sintió un nudo de preocupación en el estómago. ¿Podría ser cierto? ¿Podría este hombre tranquilo y reservado, que nunca levantaba la voz ni causaba problemas, haberse llevado algo tan valioso? Siempre lo había considerado inofensivo, pero ahora la idea de que alguien en su propia casa pudiera ser culpable de robar, incluso algo tan importante como un colgante, la inquietaba. «Muy bien», dijo Brigitte, con voz firme. «Tráemelo». Unos minutos más tarde, Han estaba ante ella en el elegante salón y no parecía en absoluto el hombre tranquilo y laborioso que había aparentado ser. Tenía la ropa manchada de tierra del jardín y la cabeza baja, como si no pudiera soportar el peso de su mirada. Sus manos,
callosas por años de trabajo al aire libre, estaban cruzadas frente a él. Brigitta se sentó frente a él, con la postura rígida y la mirada penetrante. Han, dijo en tono frío. Ha desaparecido un objeto valioso de mi caja fuerte. Necesito saber si sabes algo al respecto. Parpadeó, enarcando las cejas con confusión. No, señora Wagner, no sé nada de eso. Nunca toqué la caja fuerte. En serio, intervino la señora Weber, con dudas en la voz. Porque te he visto cerca de él. Y más de una vez. Jan la miró un momento y luego volvió a mirar a Bridget. Su voz permanecía tranquila incluso cuando las acusaciones de la señora Weber flotaban en el aire. No tengo nada que ocultar, señora Wagner. Puede registrar mi habitación si quiere. No me he llevado nada. Bridget dudó, escrutándolo. ¿Estaba mintiendo? ¿O simplemente tenía miedo de hablar y ocultaba algo más complicado que un simple robo? Sin decir nada más, la señora Weber fue a registrar la habitación de Han. Había tensión en la habitación y, sin embargo, había algo en el comportamiento de Jan que a Bridget le parecía sincero. Unos minutos más tarde, la señora Weber regresó con las manos vacías. No hay nada, dijo con una nota de decepción en la voz. Los pensamientos de Bridget iban a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando aquí? El silencio de Jan, su comportamiento, todo era demasiado extraño. Pero aún no estaba segura de poder acusarle sin pruebas. Voy a tener que dejarte marchar, Jan, dijo, su voz cada vez más fría y distante. No puedo mantenerte en el trabajo en estas circunstancias. El rostro de Han palideció, pero no dijo nada, solo asintió en silencio. Recogió rápidamente sus escasas pertenencias, y mientras abandonaba la villa, Brigitta notó algo extraño. Un destello plateado llamó su atención. Del cuello de Han colgaba el mismo colgante que ella le había regalado a Emil hacía tantos años, apenas visible bajo la camisa. Se quedó paralizada. Se le quedó la respiración entrecortada. «Espera». Ella gritó, su voz áspera. «¿De dónde sacaste ese colgante?» Jan se detuvo en el acto y se giró lentamente. La expresión de su rostro estaba llena de confusión. ¿Esto? Lo tengo desde que tengo uso de razón. Es lo único que conservo de mi infancia. El corazón de Bridget se aceleró. ¿El colgante? Era exactamente el mismo que llevaba Emil cuando desapareció. Debe de ser una coincidencia, pensó, pero en el fondo de su mente no podía quitarse la sensación de que no se trataba de un objeto cualquiera. Tú, jadeó, con la voz temblorosa. ¿Ese colgante? Pertenecía a mi hijo. Jan la miró, con expresión inexpresiva. ¿Tu hijo? A Bridget le temblaban las piernas. Caminó lentamente hacia él, con los pensamientos desbocados. ¿Podría ser este hombre, este tranquilo jardinero, su hijo? El colgante era el único vínculo irrefutable, el único vínculo con Emil que nunca podría encontrarse. Le tendió una mano temblorosa. ¿Han, o debería decir Emil? Ese nombre flotaba en el aire, una pregunta y una posibilidad que la asustaban y excitaban a la vez. Los ojos de Jan se abrieron de par en par, algo más profundo en su confusión que Bridget apenas podía comprender. Se quedó mirando el colgante que tenía en la mano y luego volvió a mirarla a ella. No lo entiendo. Y en ese momento, los frágiles muros del mundo de Bridget empezaron a desmoronarse, y la desaparición de su hijo de repente no parecía tan definitiva e imposible. Tenía que averiguarlo. Tenía que saber la verdad, le costara lo que le costara. Los días que siguieron al repentino regreso de Jan a la villa estuvieron llenos de incertidumbre, tanto para Bridget como para el resto de la casa. En su cabeza se arremolinaban 1000 preguntas que no sabía cómo responder, cada una dando vueltas más rápido que la otra. ¿Era Jan o Emil? ¿Era realmente él? ¿Podría ser el hijo que había perdido hacía tanto tiempo? ¿El niño que había llorado cada día durante más de 2 décadas? El colgante, el símbolo en forma de estrella que una vez había colgado del cuello de su hijo, descansaba ahora alrededor del cuello de Han. No podía negar el asombroso parecido. Pero Emil había desaparecido, se había esfumado sin dejar rastro, y ahora Han estaba ante ella, un jardinero tranquilo que no recordaba nada de su pasado. Cuanto más pensaba Bridget en ello,
más se daba cuenta de que no podía confiar únicamente en las emociones. Necesitaba pruebas, pruebas frías y contundentes. Ya entrada la noche, se sentó en su estudio con una copa de vino sin tocar y miró por la ventana, observando cómo el mundo exterior se enfriaba. La extensa finca siempre le había parecido imponente, pero ahora, bajo el peso de sus nuevos conocimientos, parecía cerrarse a su alrededor. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era Han realmente Emil? Y si lo era, ¿por qué había desaparecido? ¿Quién se lo había arrebatado? Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era de nuevo la señora Weber, con los ojos muy abiertos y una expresión de preocupación en el rostro. Señora Wagner, he estado pensando, empezó, bajando la voz. Hay algo más que debería saber. Brigitta se enderezó y dejó el vaso a un lado. ¿Qué pasa, Frau Weber? Se trata de Gerard, dijo la señora Weber vacilante, mirando nerviosamente por encima del hombro como si las propias paredes pudieran haberla oído. He estado revisando algunos registros financieros antiguos y he encontrado algo que no me gusta. Una serie de grandes transferencias desde la cuenta de Gerard, poco antes de que Emil desapareciera. Creo que podría haber tenido algo que ver. Brigitte sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Gerard, su hermano, siempre había sido distante, retraído. Nunca pudo comprenderle del todo, pero la idea de que pudiera estar implicado en la desaparición de Emil le parecía demasiado descabellada. Gerard, repitió Brigitta, con voz fría. ¿Está sugiriendo que mi hermano tuvo algo que ver con la desaparición de Emil? No lo sé exactamente, respondió la señora Weber. Pero estas traducciones son demasiada coincidencia, señora Wagner. Se hicieron justo antes de que Emil desapareciera. Y oí algo, un cuchicheo entre el personal. Creo que tenemos que investigarlo. Brigitte permaneció largo rato en silencio, con los pensamientos desbocados. Siempre había confiado en Gerard, al menos tanto como en su familia, pero la idea de que pudiera estar implicado en un acto tan atroz le producía escalofríos. Aún así, no podía ignorar la persistente sensación de que algo iba mal. Echaré un vistazo, dijo Bridget, con voz firme. Tienes razón. Debemos saber la verdad, sea cual sea. Gracias, Frau Weber. El ama de llaves asintió y se marchó, dejando a Bridget a solas con sus pensamientos. No podía quitarse de encima la sensación de que todo su mundo se había puesto patas arriba en una sola mañana. ¿Gerard? ¿Realmente podía estar implicado en la desaparición de Emil? La idea era insondable. Pero cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que algo había ocurrido, algo que lo relacionaba con la noche en que Emil desapareció. Guión bajo 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 guión. Los días siguientes transcurrieron en suspense. Bridget siguió observando atentamente a Han, tratando de captar algo nuevo en su comportamiento, sus reacciones, sus palabras. Parecía nervioso, inseguro, como si siempre estuviera esperando que cayera el otro zapato. Estaba claro que no sabía la verdad sobre su pasado, y esa incertidumbre flotaba como una niebla entre ellos. Solo recordaba su estancia en un orfanato de Hamburgo. Pero quizá una prueba de ADN aclararía las cosas, pensó. Sin embargo, la tensión no era solo entre ella y Jan. El resto del personal parecía intuir que algo iba mal y empezaron a correr rumores. Se hablaba de la repentina aparición de Han, de sus misteriosos orígenes y, por supuesto, del colgante. Bridget sintió un cambio en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Pero sabía que no podía dejarlo escapar. Tenía que seguir adelante. Una tarde, mientras Bridget estaba sentada en la biblioteca, perdida en un mar de viejos álbumes de fotos y papeles, sin dejar de pensar en Han, sonó el teléfono. Era Beck, el detective privado que había contratado años atrás para encontrar a Emil. Llevaba mucho tiempo en silencio y ella casi se había olvidado de él. Señora Wagner, la voz de Beck llegó a través del receptor. Tengo algo importante que informar. A Bridget se le aceleró el pulso. Adelante, Beck. ¿Qué has encontrado? Algo extraño está pasando con tu hermano.
He estado siguiendo sus actividades financieras y he descubierto algunas discrepancias. Poco antes de que Emil desapareciera, se retiraron grandes sumas de dinero de sus cuentas. Creo que merece la pena seguir investigando. Bridget sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser Gerard quien había organizado la desaparición de Emil? Las palabras de Beck confirmaron lo que ya temía. Había más en este caso de lo que estaba dispuesta a admitir. Sigue investigando, Beck, dijo, con voz firme pero con una nota de irritación. Necesito todos los detalles. Si Gerard está implicado, lo sabré todo. Guión bajo 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 bi. Los días siguientes trajeron consigo una serie de inquietantes descubrimientos. La investigación de Beck descubrió más pistas que vinculaban a Gerard con los sucesos que rodearon la desaparición de Emil. Las sospechas de Brigitte se hicieron más fuertes, pero su ira fue sustituida por el temor de que su hermano, alguien a quien había conocido toda su vida, pudiera ser la persona responsable del dolor que había sufrido. Brigitte pasaba largas noches en su estudio, sus pensamientos consumidos por el misterio. No podía soportar la idea de traicionar a su familia, pero la verdad era demasiado persistente para ignorarla. Cada nueva pista llevaba a nuevas preguntas. ¿En qué estaba metido Gerard? ¿Cuál era la verdadera razón de la desaparición de Emil aquel día? Pero eso no era todo. A medida que Bridget indagaba en las finanzas de su hermano, empezó a descubrir conexiones con personas que no conocía y que parecían estar implicadas en el submundo de los negocios, el blanqueo de dinero y otros asuntos turbios. Parecía que cuanto más profundizaba en el pasado, más oscuro se volvía. El peso de todo este conocimiento le pesaba en el pecho. Ya no se trataba solo de la desaparición de Emil, sino del desenmarañamiento de una red de mentiras y engaños que se extendía mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Y ahora, con los resultados de la prueba de ADN aún pendientes, Bridget estaba a punto de recibir una revelación que lo cambiaría todo. Pero de una cosa estaba segura, la verdad estaba ahí fuera, y ella la encontraría, le costara lo que le costara. Los días pasaban lentamente para Bridget, cada uno de ellos se prolongaba como una eternidad. La casa, antes llena del zumbido de la vida cotidiana, ahora parecía resonar con el peso de verdades no dichas. Un sinfín de posibilidades pasaban por su mente, y cada pensamiento era más inquietante que el anterior. Jan, que antes le había parecido tan corriente, ahora se sentía como una pieza del rompecabezas que no encajaba en la imagen que ella había creado de su vida. ¿Podría ser realmente Emil? ¿Podría el niño que había perdido hacía tantos años volver, no como el chico que conocía, sino como un extraño sin recuerdos de su pasado? Bridget sabía que necesitaba algo más que un presentimiento. Los resultados de la prueba de ADN serían la respuesta definitiva, el momento de la verdad que confirmaría o echaría por tierra sus esperanzas. Pero la espera era insoportable. Cada vez que veía a Han Emil cuidando el jardín, de espaldas a ella, se preguntaba si sería el mismo hombre que una vez había llevado el colgante al cuello, el chico cuya voz seguía oyendo en sus sueños. Y entonces apareció Gerard. Cuanto más aprendía Brigitte, más sombrío se volvía el panorama. Los registros financieros que Beck había encontrado eran asesinos. Grandes transferencias hechas en circunstancias sospechosas, poco antes de la desaparición de Emil. La idea de que su propio hermano pudiera estar implicado en algo tan monstruoso era insondable. Siempre había sabido que Gerard era distante, incluso frío, pero, ¿realmente podía haber organizado la desaparición de su propio sobrino? No quería hacerse esa pregunta, pero en el fondo sabía que había que abordarla. Guión bajo 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 bi. Era una mañana despejada cuando Bridget recibió por fin la llamada que tanto temía. La voz de Beck sonaba aguda y directa, como si llamara desde el borde de algo grandioso. Señora Wagner, tengo los resultados, dijo, y a Bridget se le aceleró el corazón. Era el momento que había estado esperando. Apretó más el auricular contra su oreja. Adelante. Es él, dijo Beck simplemente.
Los resultados de las pruebas confirman que Hannes Emil es su hijo, señora Wagner. Las palabras golpearon a Bridget como una onda expansiva y se quedó sin aliento. Por un momento no pudo moverse ni pensar. Emil, su Emil, había vuelto. El niño que había perdido hacía tanto tiempo estaba frente a ella, aunque ya no era el chico que había visto correr delante de ella aquel fatídico día en las montañas. No, este hombre era un extraño, una pizarra en blanco. Un hombre adulto sin recuerdos de su infancia, sin comprensión del amor y la pérdida que habían definido su vida durante las 2 últimas décadas. ¿Estás segura?, preguntó Bridget, con voz temblorosa. ¿No hay ningún error? No hay error, confirmó Beck. Es él. El ADN no miente. Bridget cerró los ojos y apoyó la mano en el borde de la mesa, intentando estabilizar la respiración. Sus emociones se agitaban, alivio, alegría, incredulidad y miedo, todas compitiendo por el dominio. Después de tantos años de espera, su hijo había vuelto a ella, pero era un extraño, un fantasma del niño que había perdido. Gracias, Beck, dijo Bridget, con la voz un poco más firme. Necesito verle. Tenemos que hablar. Guión bajo 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 bi. Esa misma tarde, Bridget llamó a Han a su despacho. Lo observó desde la distancia, dándose cuenta de cómo había cambiado su comportamiento desde la noticia de la prueba de ADN. Él, como ella, sabía que los resultados llegarían pronto, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar abiertamente de ello. El silencio entre ellos era ensordecedor. Cuando Jan entró en la habitación, Bridget notó la incertidumbre en sus ojos. Parecía perdido, como si el peso de la verdad pesara sobre él tanto como sobre ella. El hombre que había trabajado para ella, el jardinero que nunca le había pedido nada, ahora estaba ante ella completamente diferente. El hijo que ella creía perdido para siempre. Jan, comenzó Bridget, su voz tranquila pero firme. ¿O debería decir? ¿Emile? Se estremeció al oír el nombre, como si le resultara extraño. ¿Y? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser verdad? Yo soy Jan. Siempre he sido Jan. Bridget se levantó de la silla y caminó lentamente hacia él. La distancia entre ellos parecía interminable. Apoyó la mano en la mesa para estabilizarse y su mirada se suavizó cuando volvió a hablar. Te perdí, Emile. Desapareciste aquel día en las montañas. Pensé que nunca te volvería a ver. Pero ahora. Ahora lo sé. ¿Eres mi hijo? Han-Emil la miró fijamente, su confusión palpable. Pero. No tengo recuerdos tuyos. De mi vida antes del orfanato. Ni siquiera recuerdo mi verdadero nombre. A Bridget se le encogió el corazón. El dolor en su voz era inconfundible y reflejaba el suyo propio. Todos estos años lo había anhelado, y ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que nada volvería a ser sencillo. Eran extraños el uno para el otro, unidos por la sangre pero separados por el tiempo y los recuerdos perdidos. Lo entiendo, dijo Bridget en voz baja. Pero encontraremos esos recuerdos, Emil. Juntos intentaremos reconstruir lo que ocurrió. No dejaré que te vayas otra vez. ¿Te lo prometo? Guión bajo 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 bi. Permanecieron en silencio y la gravedad de la situación se apoderó de ellos como una espesa niebla. ¿Qué significaba todo aquello? Las preguntas eran interminables. ¿Por qué habían secuestrado a Emil? ¿Quién había organizado su desaparición? Bridget estaba decidida a llegar a la verdad, pero sabía que haría falta algo más que una simple conversación. Tenía que ahondar en el pasado, en las sombras que habían perseguido a su familia durante años. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas, y ella sabía que cada respuesta la llevaría a nuevas preguntas. Pero ahora su atención se centraba en Emil. Su hijo estaba vivo. Estaba ante ella y, a pesar de la confusión y los retazos de recuerdos, había un destello de reconocimiento en sus ojos.
Era su hijo. Y había vuelto a casa. Emil, dijo ella, con voz suave pero firme, tenemos mucho que aprender el uno del otro. Pero necesito que confíes en mí. Sabremos la verdad. ¿Te lo juro? Emil la miró, sus ojos buscaban en su rostro cualquier señal del amor que ella siempre había sentido por él. Quiero creerte, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero ya no sé quién soy. Bridget respiró hondo, tranquilizándose. Lo descubriremos juntos. Lo descubriremos todo. No dejaré que nada ni nadie te retenga de tu pasado. La revelación de la verdadera identidad de Hans sacudió a Bridget hasta la médula. Emil, su hijo, estaba delante de ella, pero su reencuentro no tenía nada de bueno. El niño al que tanto quería había vuelto, pero ya no era el muchacho enérgico y despreocupado que había conocido. Este nuevo Emil, un hombre que había olvidado su pasado, era un extraño. Su mirada perdida, su inseguridad, hacían que a Bridget le doliera el corazón de un modo que no esperaba. Durante muchos años había imaginado cómo sería recuperar a Emil, tenerlo de nuevo entre sus brazos. Pero la realidad era más complicada de lo que había imaginado. No recordaba nada de ella, de su vida con ella. Ni siquiera recordaba su nombre hasta que una prueba de ADN lo confirmó. La conexión entre ellos existía, pero era frágil, construida sobre el hilo más delgado de la esperanza. Brigitte sabía que tenían la pregunta más apremiante de todas, la verdad sobre la desaparición de Emile. ¿Por qué lo habían secuestrado? ¿Y por qué nadie, ni siquiera la policía, había sido capaz de encontrarlo? Las preguntas la atormentaban y sentía su peso presionándola. Era hora de seguir adelante, aunque no estaba segura de estar preparada para lo que podría venir a continuación. Guión bajo 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 bi. La tensión en la villa se había vuelto casi insoportable. Los criados se dieron cuenta del extraño ambiente que reinaba en la casa, y los susurros sobre el pasado de Jan recorrieron los pasillos como sombras. La señora Weber, en particular, parecía cada vez más inquieta, lanzando miradas temerosas a Bridget cada vez que sus caminos se cruzaban. Bridget sentía esa inquietud, pero había algo más en su comportamiento. El ama de llaves parecía saber más de lo que decía, y Bridget no estaba dispuesta a dejar pasar este momento. La investigación sobre Gerard, su hermano, también empezó a ocupar sus pensamientos. Las discrepancias financieras que había descubierto Beck eran demasiado grandes para ignorarlas. Brigitte era consciente de la frialdad de su hermano, pero la idea de que pudiera estar implicado en algo tan siniestro como la desaparición de Emil no le gustaba. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más encajaban las piezas del rompecabezas. El hecho de que Gerard hubiera retirado una gran suma de dinero poco antes de la desaparición de Emil y su carácter frío y distante hicieron que Brigitte se preguntara si había participado en la tragedia. ¿Podría haberlo preparado todo? La idea era escalofriante, pero Bridget no podía descartarla sin pruebas. Estaba en la biblioteca, mirando por la ventana hacia el jardín. El jardín, que una vez había sido un lugar de tranquilidad para ella, parecía ahora una metáfora del desastre en que se había convertido su vida. Emil, su hijo, había regresado, pero la alegría del reencuentro se veía ensombrecida por las sombras del pasado. Surgieron preguntas que necesitaban respuesta y Bridget se dio cuenta de que no podía seguir ignorándolas. Como si nada, sonó el teléfono, sacándola de sus cavilaciones. Era Beck otra vez. Señora Wagner, dijo Beck, con voz grave y seria, he encontrado algo importante. Tenemos que vernos. Guión bajo 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 bi. Aquella tarde, Bridget se reunió con Beck en su despacho. Era un hombre alto y delgado de unos 40 años, con el pelo oscuro empezando a mostrar canas en las sienes. Su rostro solía ser impasible, pero hoy había urgencia en sus ojos. ¿Qué has encontrado, Beck?, preguntó Bridget, con la voz tensa por la expectación. Beck se sentó frente a ella y puso una carpeta sobre la mesa. He descubierto información adicional sobre su hermano. Hay algo inquietante en su pasado, algo que creo que debes saber.
A Bridget se le aceleró el corazón. ¿Qué ocurre? Beck abrió la carpeta y le tendió un papel. Son extractos bancarios de las cuentas de Gerard. Una serie de grandes reintegros, todos ocurridos poco antes de la desaparición de Emil. Está claro que pagaba a alguien. Y estoy dispuesto a apostar que alguien tuvo algo que ver con el secuestro de Emil. Bridget se quedó sin aliento al revisar los documentos. Las cifras eran asombrosas y dibujaban el retrato de un hombre implicado en algo mucho más oscuro de lo que ella podía imaginar. ¿A quién pagaba?, preguntó Bridget, con la voz apenas por encima de un susurro. Beck dudó un momento. Todavía no tengo esa información, pero estoy trabajando en ello. Estoy rastreando al destinatario de esos pagos. Pero creo que es alguien relacionado con los bajos fondos, alguien con poder suficiente para hacer desaparecer a Emil. A Brigitte le temblaban las manos al dejar los documentos en el suelo. Gerard, murmuró, con los pensamientos desbocados. Me ha ocultado algo durante años. Todos estos años confié en él, y ahora veo que está involucrado en algo terrible. Beck asintió. No se trata solo de dinero, señora Wagner. Aquí hay algo más. Y creo que su hermano está en el centro. Bridget cerró los ojos un momento, reflexionando sobre la información que había recibido. Tengo que verle cara a cara, dijo al fin. No puedo esperar más. Los ojos de Beck se abrieron ligeramente. ¿Estás seguro? No va a admitir nada fácilmente. Tienes que estar preparado para lo que puedas descubrir. No me importa, respondió Bridget, con voz firme. Quiero la verdad, y no me detendré ante nada para conseguirla. Guión bajo 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 bi. Al día siguiente, Brigitta citó a Gerard en la villa. Siempre había sabido que era un hombre de pocas palabras, pero hoy, preparándose para su enfrentamiento, experimentó una sensación de temor desconocida. Llegó rápidamente, vestido tan pulcramente como siempre, con una expresión fría y distante en el rostro. Brigitta le vio entrar en la habitación sin apartar los ojos de él. Gerard, dijo, con voz tranquila, pero en la que se oía algo peligroso. Tenemos que hablar. Gerard enarcó una ceja y sus labios se curvaron ligeramente. ¿Sobre qué, Brigitta? Su tono era despreocupado, pero había algo más en él, algo que ella no podía identificar. Brigitta se levantó y se acercó lentamente a él. Sobre Emil. Sobre el día en que desapareció. Sobre lo que hiciste. El rostro de Gerard permaneció impasible, pero Brigitte vio que sus hombros se tensaban. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. No sé de qué me hablas, dijo, con la voz aún más fría. Bridget no se inmutó. Colocó los papeles delante de él y observó cómo entrecerraba los ojos al repasar los números. Tú estabas detrás de todo esto, ¿verdad? Me ocultaste la verdad todos estos años. Hubo un momento de silencio. Los labios de Gerard se entreabrieron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar, pero no salió ninguna palabra. Miró los papeles que tenía delante y luego volvió a mirar a Brigitte. La máscara que había llevado durante tanto tiempo pareció resquebrajarse un poco. No tengo que darte explicaciones, dijo, con voz grave y peligrosa. No entiendes lo que está en juego. Brigitta se acercó un poco más, con voz llana pero llena de una emoción que ya no podía ocultar. Lo entiendo todo. Te llevaste a mi hijo. Me lo ocultaste, ¿y para qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Gerard la miró, con ojos duros. Siempre lo has tenido todo, Brigitta. Familia, negocios, la atención de nuestros padres. Yo no era nadie. Y Emil no era más que otra cosa que tú podías tener sobre mí. No podía soportarlo más. Así que hice lo que tenía que hacer. A Bridget se le encogió el corazón. ¿Lo hiciste por celos? ¿Te llevaste a tu propio sobrino porque tenías celos de mí? Su voz se quebró de incredulidad. La mirada de Gerard se ensombreció. No tienes ni idea de lo que es estar en mi lugar. Estar siempre a tu sombra. Siempre la segunda opción. Emil era un peón, como todo lo demás.
Bridget dio un paso atrás, con el pecho oprimido. El hombre que tenía delante no era el hermano que ella conocía. Era un extraño, consumido por la amargura y el odio. La verdad estaba al descubierto, pero la mantenía en vilo. Ya he tenido bastante, Gerard, dijo en voz baja. ¿Y tú también? Brigitta estaba sola en el salón, con las manos temblorosas, mientras el peso de la conversación con Gerard se apoderaba de ella. Las palabras de Gerard resonaban en su cabeza, y cada una de ellas, como una daga, se clavaba más profundamente en su corazón. ¿Cómo había podido pasar por alto las señales? ¿Cómo se había permitido confiar en él todos estos años, creyendo que el hombre al que llamaba hermano nunca haría daño a su familia? La amargura de su voz, la crueldad con la que había justificado la desaparición de Emil, todo aquello intentaba tener sentido. Siempre había sabido que Gerard era diferente. Distante, sí, pero nunca capaz de algo tan terrible. Eso creía ella. Pero ahora parecía que el hombre que ella conocía era solo una máscara, cuidadosamente construida para ocultar la oscuridad interior. Celos, resentimiento, eso era lo que impulsaba sus acciones. Y todo era por poder, por control. Nunca se preocupó por Emil. Emil era un símbolo de todo lo que Gerard no podía tener, y eso lo hacía inadecuado. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos golpes en la puerta. Levantó la vista y vio a Han, Emil de pie, vacilante, en el umbral. Su rostro era confuso y ansioso, como si no supiera si debía entrar, como si no comprendiera lo que estaba ocurriendo entre su madre y el hombre al que una vez había conocido como su tío. Emil, dijo Brigitta suavemente, el cansancio audible en su voz. Entra. Entró en la habitación y sus ojos buscaron en los de ella cualquier señal de lo ocurrido. He oído gritos, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta que separaba el salón del pasillo. ¿Qué ha pasado? Bridget le hizo un gesto para que se sentara. Tenemos que hablar. Tienes mucho que aprender, Emile. Sobre tu desaparición, sobre tu tío. Emil se sentó frente a ella, con una máscara de incertidumbre congelada en el rostro. Siempre se había sentido un extraño, incluso en su propia familia. Ahora, sentado frente a una mujer que decía ser su madre, se sentía aún más perdido. No la reconocía. Los recuerdos de su infancia estaban borrosos. Todo lo que tenía eran fragmentos, piezas rotas que no encajaban. Y ahora le decían que la familia que nunca había conocido le había mantenido alejado de ella durante 22 años. Brigitta le observó atentamente y se le encogió el corazón. ¿Cómo podría explicárselo? ¿Cómo hacerle comprender que la persona que una vez había sido su protectora, su familia, era la que le había traicionado? Sus ojos reflejaban confusión. Tu tío Gerard, comenzó Brigitta, con voz llana pero llena de rabia silenciosa, es el responsable de tu desaparición. Él te apartó de mí. Te escondió todos estos años y no le importaste. Ni tú, ni yo. Lo hizo por sus propias razones egoístas. Emil parpadeó, con la incredulidad reflejada en su rostro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No lo entiendo. Brigitta exhaló lentamente, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras la rabia que había contenido durante tanto tiempo empezaba a aflorar. Celos, Emil. Es muy sencillo. Siempre se vio eclipsado por mí, por toda la familia. No podía soportar la idea de que tú, mi hijo, fueras algo que él no podía ser. Así que decidió hacerte desaparecer, alejarte de mí. Y todos estos años te he estado buscando, sin saber que había sido él. El rostro de Emil estaba pálido y le temblaban las manos al agarrarse a los reposabrazos de la silla. El mundo parecía girar a su alrededor, y cada revelación lo sumía más y más en una nebulosa de confusión y rabia. No le recuerdo, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. ¿Cómo podría no recordar algo así? ¿Cómo podría no saberlo? Brigitte extendió la mano y le tocó suavemente la palma. ¿Por qué te borró la memoria, Emil? Hizo que no pudieras recordar nada. Quería que estuvieras perdido, que fueras un extraño para tu propia madre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las apartó, negándose a derrumbarse en su presencia. Tenía que mantenerse fuerte por el bien de ambos. Tenía que ser la que les diera a ambos el final que tanto necesitaban.
No lo entiendo, murmuró Emile, y su voz se apagó. ¿Por qué no me encontraste? ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Bridget se apretó el pecho mientras le miraba, sintiendo el peso de sus palabras en lo más profundo de su vientre. ¿Cómo podía explicarle la profundidad de su dolor? ¿Cómo podía decirle que en los años que había pasado sin él lo había intentado todo, contratar detectives, poner anuncios, incluso acudir a la prensa, y que cada día sin él le parecía una eternidad? La culpa, el arrepentimiento, todo ello la había consumido durante mucho tiempo. Lo intenté, susurró, con la voz cargada de emoción. Nunca me rendí, Emil. Ni un solo instante. Pero la verdad, la auténtica verdad, no podía verla. Hasta ahora. La habitación permaneció en silencio durante largo rato. Ambos estaban sentados, sumidos en sus propios pensamientos, y la realidad del pasado se cernía sobre ellos. Emile, ahora un hombre, sin recuerdos de la vida que había vivido. Brigitte, una madre que nunca había dejado de buscar al hijo que había perdido. Y ahora sus mundos han chocado. Pero los restos de años vividos separados es algo que ninguno de los dos podrá reparar tan fácilmente. Por fin Emil volvió a hablar, con voz tranquila pero llena de determinación. ¿Qué hacemos ahora? Bridget respiró hondo, con la determinación brillando en sus ojos. Iremos tras él. Le llevaremos ante la justicia. Sacaremos a la luz la verdad, cueste lo que cueste. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. Brigitte, con la ayuda de Beck, siguió investigando la implicación de Gerard en la desaparición de Emil. Los rastros de documentos financieros y transacciones turbias les llevaron aún más lejos en el camino de la corrupción y el engaño. Cada pieza del rompecabezas encajaba, pintando el retrato de un hombre dispuesto a destruir a su propia familia para conseguir sus objetivos. Brigitte fue implacable. No dejaría que Gerard se le escapara, no esta vez. Y no dejaría que le arrebatara la vida que debería haberles pertenecido a ella y a Emil. Ya no se trataba solo de justicia, sino de recuperar los años que les habían robado. Llegó el día en que Brigitte decidió por fin enfrentarse a Gerard. Sabía que sería peligroso, que él se resistiría con todas sus fuerzas. Pero también sabía que la verdad ya no podía ocultarse, ni a ella ni a Emil. Le llamó a la villa, una decisión tranquila y calculada. Cuando llegó, Brigitte estaba preparada. Emile estaba a su lado, con el rostro lleno de determinación. Ambos habían llegado a la misma conclusión. Este enfrentamiento era inevitable y era la única forma de avanzar. Gerard entró en la habitación con su frialdad habitual, pero hoy Brigitte notó un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que esta vez no se libraría del castigo. Gerard, empezó Brigitte, con voz firme, se acabó. Todos lo sabemos. El rostro de Gerard permaneció inexpresivo, pero sus ojos se entrecerraron. No sé de qué me está hablando. La voz de Brigitte se volvió más fría, más aguda. Te llevaste a mi hijo. Arruinaste nuestras vidas. Y ahora vas a pagar por ello. Se hizo el silencio por un momento. Entonces, sorprendiéndolos a ambos, Gerard sonrió. No era una sonrisa amistosa, sino una mueca de fría diversión. ¿Crees que has ganado? Sonrió. Siempre has estado tan segura de ti misma, Bridget. Pero esto es más grande que tú, más grande que todos nosotros. Brigitte dio un paso adelante, con los ojos duros como el acero. No, Gerard. No somos más que nosotros. Solo eres tú y las mentiras que has creado. Y se acaba ahora. Con esas palabras, Bridget se volvió hacia Emil, que observaba el intercambio con una mezcla de enfado e incredulidad. Hemos terminado, dijo simplemente. ¿Habéis terminado? El enfrentamiento había llegado a su fin. La verdad había sido revelada y no había vuelta atrás. El camino a seguir no estaba claro, pero una cosa era segura, la justicia prevalecería.